Hola, bienvenidos a la materia de Estadística 1. El día de hoy empezaremos a estudiar la unidad 1 con los siguientes contenidos, que serían variables y su clasificación, datos, definición y clasificación, organización y presentación de datos, medidas de tendencia central y su importancia, medidas de posición y su importancia, y la medida de dispersión y su importancia. Empezaremos a hablar un poco de lo que es una variable. Una variable es una característica de la población en estudio que puede tomar distintos valores, la cual puede ser observable y medible. Las variables se clasifican de dos tipos, cualitativa y cuantitativa. Cuando hablamos de variables cualitativas, son aquellas a las cuales le podemos dar un atributo. La clasificación de las cualitativas se pueden dar en dos tipos, clasificación nominal y clasificación ordinal. Cuando hablamos de nominal, hablamos de aquellas variables que se pueden medir en base a la cualitativa, pero que no necesariamente tienen un orden de medida. Ejemplo de la variable nominal, tendríamos el sexo, el estado civil, la religión. En cuanto a la variable ordinal, nos referimos a aquellas variables que sí tienen un orden específico, la cual puede ser medida de distintas formas. En la variable ordinal tenemos como por ejemplo la variable intensidad, que esta se mide en leve, moderada e intensa. Ahora hablaremos un poco de lo que son las variables cuantitativas. ¿Qué son variables cuantitativas? Son aquellas que se pueden medir con números, expresarles en cifras. Estas se pueden clasificar de dos tipos, variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son aquellos que pueden tomar específicamente ciertos valores en un conjunto enumerable. Ejemplo de variables discretas tenemos la edad, número de hijos de una persona, cantidad de fallas que tiene un artículo. Cuando hablamos de variables continuas, nos referimos a aquellas que pueden tomar cualquier valor en un intervalo dado. Un ejemplo de variables continuas serían el ingreso familiar, la estatura, el peso. También hablaremos un poco de lo que son datos, definición y su clasificación. Cuando hablamos de datos, son los valores que pueden tomar las etiquetas de las variables. Además que las variables, los datos se pueden clasificar en datos continuos y datos cualitativos. Los datos continuos son aquellos que se pueden medir a una escala de razón o intervalo. Cuando hablamos de datos cualitativos, nos referimos a aquellos que se pueden medir mediante una cualidad, ya sea por un nombre o una etiqueta. Los datos cualitativos pueden ser de tipo nominal y ordinal. Hablaremos también sobre la organización y presentación de datos. Cuando hablamos de organización y presentación de datos, es la forma como nosotros podemos expresar los datos mediante tablas o gráficos. Entre la organización y presentación de datos, nosotros tenemos dos tipos, ¿verdad? Como ya habíamos hablado, de los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Cuando hablamos de datos cualitativos, nos referimos a aquellos que pueden ser de estos tipos. Pueden ser distribución de frecuencia, gráfico de barra, gráfico circular. La distribución de frecuencia es una representación mediante tablas en las cuales cada una de las categorías que tiene la variable se cuenta. En cuanto al gráfico de barra, es una representación gráfico que se representan barras y cada barra es proporcional a la frecuencia de cada clase. Cuando hablamos del gráfico circular, nos referimos a un gráfico que se representa mediante un círculo, que se divide en distintas partes, las cuales son proporcional a la frecuencia relativa. En cuanto a los resúmenes de datos cuantitativos, tenemos la distribución de frecuencia, la cual puede ser medida mediante una tabla también, con la diferencia que acá tendríamos que conocer el número de clase, el intervalo de clase y los límites de clase.
y en base a eso saber cuánto es la cantidad que le corresponde, o sea, la frecuencia a cada una de esas clases. También en los resúmenes de datos cuantitativos existen los gráficos, como tenemos el histograma. En el histograma, nosotros es una representación gráfica que se puede ir midiendo las barras, y estas barras son proporcionales a la frecuencia absoluta. El ancho del histograma es igual al ancho del intervalo de clase. Otro gráfico muy importante es el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es un gráfico que tiene puntos y que cada punto representa la frecuencia absoluta y se unen mediante líneas. También tenemos lo que es el gráfico de ojivas. El gráfico de ojivas es un polígono de frecuencia acumulado, donde cada valor es la representación en comparación con cómo está ubicado respecto a los demás valores. Entre los datos cualitativos podemos ver acá la distribución de frecuencia, que este es un ejemplo, donde aparece la distribución de frecuencia del estado civil de los estudiantes de estadística 1. Como podemos observar, en el estado civil aparecen las categorías que son soltero, casado, acompañado, divorciado, viudo. Y a la par aparece la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece cada una de estas categorías en los datos. Por ejemplo, aparece 75, que significa que el estado civil soltero tiene 75 personas que son solteras. El casado aparece 21, significa que son 21. El total de datos son 130. También tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de cada categoría entre el total de datos. Por ejemplo, para sacar la primera frecuencia relativa del soltero, se divide 75 entre 130. Y eso nos da el valor de 0.5769. Y así para cada una de las demás categorías, de esa forma se saca. Para la frecuencia porcentual, la única diferencia es que la frecuencia relativa la multiplicamos por 100 y obtenemos la frecuencia porcentual. También podemos observar el ejemplo de los gráficos. El gráfico de barra, donde observamos que el soltero es el que tiene mayor frecuencia con 75 datos. Después le sigue casado y después acompañado, divorciado y viudo. Y vemos la representación. En el gráfico circular nos muestra la representación, como dijimos, un círculo, lo dividimos en partes. Estas partes son representativas de la frecuencia porcentual, como lo podemos observar. La mayor parte la representa el estado soltero, donde representa el 57% de todo. Y así cada uno de los demás. También hablando del resumen de datos cuantitativos, podemos observar la distribución de frecuencia. En este caso, tendríamos que ver cuánto es el número de clases. Si se observa en este ejemplo, tenemos 6 clases. Entonces, y también los límites de clase. Si observamos cada una de esas clases, el primero tiene un ancho de clase de 3, así que cada uno de ellos. Y observamos la frecuencia absoluta de cada clase. Por ejemplo, en el intervalo de 17.5 a 20.5, el valor que tiene es de 14. Y así sucesivamente para los demás datos. En este ejemplo, se cuentan con 60 datos. Después observamos la frecuencia relativa, que como se explicó anteriormente para los datos cualitativos, solo es de dividir la frecuencia absoluta entre el total de observaciones. Y ahí se obtiene cada una de las frecuencias relativas. Para la frecuencia porcentual, como dijimos, solo es de multiplicar la frecuencia relativa por 100 y obtenemos los datos. En el histograma, que es uno de los gráficos de los datos cuantitativos, observamos que en este caso las barras son unidas entre ellas y cada una de esas barras representa una frecuencia que representa el intervalo de clases. Si observamos, cada barra
está distribuida y está unida entre sí. El polígono de frecuencia, como se explicó, son puntos que cada punto en el eje de las X se representan los puntos medios y en el eje de la Y se representa el número en este ejemplo, que son de estudiantes. Entonces, observamos acá que, por ejemplo, para el valor de 163, la frecuencia es la más alta de todas. Y así se grafica para cada uno de ellos. Para las ojivas, como dijimos, que iba a ser una frecuencia, un polígono de frecuencia acumulado, se observa que la ojiva va en una forma ascendente. ¿Por qué? Porque cada vez se va acumulando más y más. Y este es la menor que. También tenemos, por otro lado, la ojiva mayor que es de otra forma, que viene de forma descendente. Ahora hablaremos un poco de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son aquellas que se representan un valor donde este valor representa a todos los datos. Y las más representativas que tenemos es la media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los valores dividido entre el total, o sea, se conoce como promedio. También tenemos la media aritmética ponderada, que a cada una de las observaciones se les da un peso y ese peso se multiplica por esa observación y luego se hace la sumatoria de todos esos pesos y se divide entre el total de esos datos. También tenemos otra medida de tendencia que es la mediana. Observamos que la mediana es el valor que está al centro de los datos. Se ordenan los datos de mayor a menor y el valor central es la mediana, donde el 50% de los datos son menores a la mediana y el 50% de los datos son mayores a la mediana. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia, o sea, el que más se repite. También tenemos la media geométrica. La media geométrica se define como el producto de los n valores que tenemos y a ese producto se le saca la raíz enésima. La media geométrica se utiliza cuando se tienen datos que no son de naturaleza aditiva. Por ejemplo, cuando son intereses, porcentajes, tasas, entre otros. Hablaremos también un poco de lo que son las medidas de posición y su importancia. Las medidas de posición son aquellas que nos ayudan a ver cómo se encuentra un dato específico respecto a los demás. Entre las principales medidas de posición tenemos los cuartiles. Los cuartiles lo que hace es dividir el conjunto de datos en 4 partes iguales. Cada una de esas partes representa el 25% de los datos. Y estos se representan por la letra Q y son 3 valores. Como podemos observar, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. También tenemos los deciles. Los deciles dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales. Cada parte representa el 10% y se representa por la letra D. Son 9 valores que va desde D sub 1, D sub 2 hasta D sub 9. Y los percentiles que dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Cada parte representa el 1%. Y esta se representa por la letra P y los valores van desde P sub 1 hasta P sub 99. También hablaremos un poco de lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión lo que me indican es cómo se encuentran con un valor respecto a la media. Entonces, entre las más importantes que tenemos es el rango. El rango que lo calculamos mediante el valor mayor, le restamos el valor menor. También tenemos la desviación media. La desviación media se reconoce como la suma de la diferencia entre cada una de las observaciones menos la media aritmética, eso en valor absoluto. Todas esas diferencias se suman y se dividen entre el total de datos. Esa es la desviación media. También tenemos la desviación estándar, que es la que comúnmente se utiliza
en la estadística porque es la que tiene mayor representación y se calcula mediante la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias siempre entre cada dato y su media elevado al cuadrado, dividido entre el total de datos. A todo eso es que lo que explicamos la raíz cuadrada. También tenemos lo que es la varianza. La varianza no es nada más ni nada menos que el cuadrado de la desviación estándar. Y el coeficiente de variación, que lo que me representa es qué tan dispersos se encuentran los datos respecto a la media. Y su fórmula se calcula mediante la desviación estándar dividida entre la media multiplicada por 100. Y este valor, mientras más pequeño, significa que los datos están más cercanos entre sí. Y entre más grandes, significa que los datos están más dispersos entre sí. Nos despedimos con la frase que dice: la estadística es la gramática de la ciencia. Así como la gramática nos sirve con herramientas para la lingüística, la estadística nos sirve con herramientas y técnicas para hacer descubrimientos en la ciencia. Así que eso es todo por hoy y esperamos vernos nuevamente.